Bueno, primero quería agradecer profundamente la invitación y la posibilidad de poder estar acá, además con una extensión de tiempo, ¿no?, de 1 hora para hablar de lo que uno hace. Es algo que no ocurre muy seguido y además ante un público interesado en el tema. Así que muchas gracias a la organización. Bueno, como dice el título, ¿no? Básicamente la presentación de hoy que traje es sobre prácticas musicales y ciudad colonial, adaptación e hibridación en las periferias urbanas de Hispanoamérica, tomando como caso de estudio la ciudad de Asunción del Paraguay de los siglos XVI al XVIII, que es mi tema de investigación de tesis doctoral que se encuentra en curso. Desde una perspectiva integradora que trata de unificar aspectos que son meramente urbanos, del entramado urbano, geográfico y espacial de la ciudad y su influencia en cómo se desarrollaban entonces las prácticas musicales en una ciudad muy pequeña, muy precaria y muy periférica, a pesar de estar en el corazón del continente, ¿no?, de Hispanoamérica. Porque cuando decimos ciudad hispanoamericana, hay muchas ciudades hispanoamericanas, no es una. No estamos pensando solamente en los ejemplos de Lima, por ejemplo, o Ciudad de México, que son únicos y que desarrollan un grado de institucionalidad cultural o de ciertas prácticas y logran copiar ciertos modelos de una forma muy exitosa, entre comillas, ¿no? Vamos a tener una amplia gama de otros tipos de ciudades, que también son ciudades que no lo van a lograr, ¿no? Pero eso no implica que no lo hayan intentado, al menos en lo formal. Y eso es mi trabajo en curso. Ahora, soy chilena, sí, soy chilena, estoy trabajando sobre Paraguay. Yo soy paraguaya de nacimiento y de ahí proviene mi interés. Un interés también que nace desde un desinterés que noto al aproximarme a este tema por parte tanto de la musicología como de la historia. ¿Qué sucede? Que para el caso de Asunción no vamos a tener que se conserve absolutamente ninguna partitura del periodo colonial e incluso decimonónico institucional, ¿no? Por lo tanto, cuando ocurre el boom de los estudios musicológicos basados en recuperación de archivos musicales, de partituras a partir de la década del 60 en toda Latinoamérica, Asunción queda fuera del panorama, ¿no? Y queda fuera del panorama hasta más o menos el día de hoy. Por otra parte, la importancia que se le ha dado al estudio de la música en las reducciones, ¿no?, ya sea la parte del Río de la Plata, como lo que es en Chiquitos, donde sí se conservan archivos importantes en Chiquitos y Mojos, ha opacado completamente lo que podría haber sucedido en un lugar que estaba muy cerca, como vamos a ver, de las reducciones y que efectivamente tenía una relación constante, ¿no? O sea, un ir y venir de prácticas culturales que ha quedado entonces como a la sombra de este discurso. Con respecto a las fuentes que yo trabajo principalmente son las fuentes del Archivo Nacional de Asunción, un archivo que es considerado el más antiguo, el acervo documental más antiguo del Río de la Plata. Tiene documentos que datan desde 1534 en adelante. Un archivo muy rico y muy poco trabajado y muy poco estudiado. Por suerte ahora se están haciendo muchas digitalizaciones de sus secciones principales y de sus fondos principales, con lo cual básicamente cualquier investigador desde cualquier parte del mundo puede solicitar ese material. Aún así, es un archivo que ha sido poco trabajado a nivel incluso de estudios rioplatenses, ni hablar hispanoamericano, un archivo poco visitado. Entonces este desinterés también musicológico se encuentra ligado por supuesto a una falta de interés, una ausencia de interés por estudiar temas que vayan más allá en términos historiográficos, ¿no?, de la guerra de la Triple Alianza y posteriormente la guerra del Chaco dentro de los propios estudios paraguayos. De partida se produce muy poca historia paraguaya desde el Paraguay. Es muy local además y tiene muy poca salida al exterior.
la historia paraguaya normalmente la escriben argentinos, y eso es algo que también le da mucha rabia a los paraguayos, pero que lo tienen que admitir porque es así. Sobre todo trabajos, digamos, en los últimos años. No salen muchos estudiantes de historia tampoco de las carreras de licenciatura, que son 2, porque se les exigen memorias o tesinas finales. Y eso normalmente hace que la gente se vea menos entusiasmada por la carrera, ¿no? Y también el periodo que voy a presentar hoy, no me quise centrar solamente en el siglo XVI, sino que, perdón, un recorrido que muestra algunos aspectos desde el siglo XVI al XVIII para trabajar en el largo plazo algunas continuidades y algunas transformaciones, ¿no? De ciertas problemáticas. Así que, bueno, voy a dar inicio con esta cita, que es una cita actual de Lía Colombino y que dice entonces: hay algo de Asunción que no da ciudad. Quizás Asunción sea otra cosa, pero disfrazada de ciudad que se inyecta cierta modernidad para parecerlo. Esto está escrito en el año 2012 por Lía Colombino, podríamos decir una poetisa urbana, de cierta forma, ¿no? Que trabaja la problemática también del espacio urbano el día de hoy en Asunción. Y es una de las cosas que más a mí me llama la atención al estudiar la ciudad, que parece no ser una ciudad, o sea, tiene la categoría de ciudad, tiene su fundación, ¿no? Y después ratificación por parte del Cabildo en 1541, pero hay tantas cosas de ellas que no son ciudad, que la categoría urbanismo aquí entra a ser susceptible de ser discutida en términos de urbanismo hispanoamericano. Y vamos a ir viendo en el camino esto, ¿no? En mi teoría, o sea, preguntarnos qué era lo urbano en la colonia, lo urbano, por qué va a estar delimitado, por qué va a estar establecido en lugares que eran entendidos como urbanos. Y también entender entonces esta urbanidad como asentamientos que no se encontraban aislados, o sea, que siempre se encontraban en una red. En el caso de Asunción, que se encontraba a gran distancia de otras ciudades como tal, tenía una inmensa cantidad de pueblos de indios a los alrededores. Y las conexiones que se hacían con estos pueblos de indios, ya fueran administrados por el clero secular o por órdenes franciscanas y jesuitas principalmente, era importante y había muchas relaciones. Y la ciudad se nutría en estas relaciones. Y incluso se aprovechaba, ¿no? Por supuesto, del trabajo de mano obra, del sistema de encomiendas, algo en lo que yo no me voy a detener en esta ocasión, pero que alimentaba la ciudad y eran lugares en los que se producían entonces transferencias culturales. Y estas transferencias culturales son las que yo a grandes rasgos voy a entender por hibridación cultural. No me voy a detener a desarrollar el concepto de hibridación cultural de forma amplia, en este caso, por razones de tiempo, porque ha sido un término que ha entrado en el debate de la historia cultural hace no muchos años, pero principalmente siguiendo a García Canclini, Peter Berg y algunos otros autores, ¿no? Entendiendo entonces de forma amplia una hibridación cultural que comprende no solamente los objetos materiales y los artefactos, sino que también las prácticas y las personas en su movilidad, en su circulación y en las mezclas que se producían, que muchas veces van a ser mezclas que por cierto, para las personas que habitan la ciudad o para las personas que están insertas en estas prácticas pasan desapercibidas. Y en ese pasar desapercibido no figuran con claridad en la documentación, ¿no? Porque si era algo que estaba ya arraigado en la costumbre, como podría haber sido en este caso el que vengan indígenas de las reducciones para hacer la música en la ciudad, va a ser algo que no va a figurar frecuentemente, pero que se constituía precisamente en una práctica de la costumbre. Bueno, las fundaciones, ¿no? El establecimiento de ciudades en la América hispana era una especie de culminación de una utopía urbana y social, ¿no? Las ciudades se creaban, debían seguir ciertos principios concretos, establecerse de acuerdo a normas específicas, idealmente, y las características geográficas de los lugares en los que se establecían
determinaron que ciertas normas, como por ejemplo el trazado en cuadrícula, la habilitación de calles, ¿no?, aspectos básicos de la estructura urbana, no se pudieran cumplir al pie de la letra en todos los lugares. Y este fue precisamente el caso de Asunción. En efecto, en la primera mitad del siglo XIX, lo que se denomina por algunos autores, ¿no?, su deslavazada trama urbana, le valió que se destruyera la mitad norte completa de la ciudad y quedara destruida por aproximadamente 40 años, pero se tiraron las calles a cordel, ¿no? O sea, se botó la ciudad, pero se enderezó para darle un cierto modernismo a partir del siglo XIX. Bueno, y el proceso fundacional también fue seguido rápidamente en el siglo XVI por intentos de establecer modelos de prácticas culturales y, por supuesto, prácticas musicales consideradas de acuerdo al estatus urbano de los asentamientos, ¿no? Así queda de manifiesto en las ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias de Felipe II, expedidas en 1573, en las que uno de los capítulos remite específicamente a la importancia de contar con música de cantores y de ministriles altos y bajos, como una forma de causar más admiración y atención en los infieles. Bueno, obviamente que estas ordenanzas, más que por el año además que en el que son expedidas, 1573, más que venir a decir una forma de cómo se tienen que hacer las cosas, constituían un gran resumen de cómo se habían estado haciendo las cosas hasta ese momento, ¿no? Pero nos sirven un poco como guía y precisamente tenemos entonces a la música como una parte de los capítulos, además de los otros cientos de capítulos, ¿no?, que daba esta idea de los ministriles, que son los instrumentistas que tocan instrumentos de viento, ¿no?, cantores, etcétera, en un marco institucional que habría servido entonces también para atraer la admiración de los indígenas. Pero no solo para atraer la admiración de los indígenas, para fijar también prácticas hispanas en los lugares en los que se instalaban, como una proyección de la América hispana. Entonces este modelo musical, reproducido en centros urbanos, fue imitado siguiendo aquel existente en las ciudades ibéricas, en las que, salvo algunas excepciones, ¿no?, las catedrales contaban con los mayores recursos para las prácticas musicales institucionales y la estructura era fuertemente regulada, y esto se reflejaba principalmente en la existencia de una capilla musical, catedralicia o institucional, dependiendo de la institución, y un calendario de celebraciones bastante estricto, ¿no?, que variaba dependiendo de las advocaciones de los distintos lugares que iban apareciendo. Entonces, como dije al inicio, las capitales virreinales copiaron este modelo con bastante éxito, pero centros como Asunción tuvieron muchas dificultades para mantener este esquema. La adaptación a la realidad local, en la que la escasez de medios para sustentar prácticas tanto civiles como religiosas, se suman a la irregularidad del entramado urbano, ¿no?, lo que a mi juicio genera entonces un paisaje sonoro irregular en comparación a otros centros. A ver, un poquito para, no sé si se ve, más o menos, está un poco oscuro. Aquí en el centro vamos a tener a Asunción para fijarnos un poco en el contexto general, ¿no? Y esto es el Río de la Plata, por donde suben las fundaciones, gracias, las fundaciones que se hacen: Ciudad Real, Villarrica, el río Paraná, que se abre hacia allá, Concepción del Bermejo, Santa Fe, Corrientes, San Juan de la Vera de las Siete Corrientes inicialmente, y la proyección para seguir, ¿no?, idealmente por el Pilcomayo hasta el territorio que correspondía y que estaba en Santa Cruz de la Sierra. Otra cosa que tengo que comentar en este punto es la extrema escasez de imágenes urbanas y de mapas y de planos que hay de Asunción colonial. Yo no sé si será el caso de menos mapas y planos que hay en toda Hispanoamérica, pero creo que debe estar en el primero, segundo o tercer lugar, al menos en el top 5, ¿no?, porque no hay prácticamente nada. Como mi investigación y mi estudio también me lleva a la idea de la representación de los espacios y a la utilización de los espacios, hice una revisión bastante exhaustiva, tanto en el Archivo General de Indias como en otros repositorios, ¿no?, para buscar dónde estaba representada Asunción y, lo más importante, cómo estaba representada, ¿no?
Entonces, bueno, traje algunas imágenes. Esta que tenemos a continuación está en el Archivo General de Indias y como... Bueno, tampoco lo estoy usando. No sé si aquí arriba yo les voy a mostrar. Asunción está aquí representada, ¿no?, de esta forma típicamente icónica, donde hay una cruz, ¿no?, una especie de... Acá dice Asunción, créanme que dice Asunción. Y si ven el sello del Archivo General de Indias, de este documento digitalizado, está al revés. Porque cuando yo lo di vuelta, lo invertí, porque cuando digitalizan este documento en el archivo, les interesa el texto que está al otro lado, ¿no?, que es un poco la relación de este mapa que describe algunos lugares. Por lo tanto, el mapa en su digitalización está al revés. Es un mapa de aproximadamente 1581, separado de su documento original, que se encuentra en Patronato, que veremos a continuación, que es una relación de las provincias del Río de la Plata y pertenece, aquí voy a ocupar mucha de la terminología de Richard Kagan, ¿no?, que está aquí presente, ¿no?, a la idea de los mapas de experiencia que se iban realizando. No van a ser mapas que van a ser precisos en términos de facturación, ¿no?, pero que sirven para que las otras personas que vengan vayan sabiendo por dónde más o menos era la cosa, ¿no?, sin mucha precisión, además mapas del siglo XVI. Entonces, Fray Juan de Rivadeneira, un custodio de Tucumán, escribe una relación que yo pienso que puede haber sido una de las respuestas a los cuestionarios mandados por Felipe II, porque relaciones sobre Asunción no llegó ninguna, no llegó ningún dibujo, no llegó absolutamente nada. Lo más probable es que se hayan perdido mucho y que además no hayan sido hechos de acuerdo como al formato que se exigía. En la práctica, el que podía y el que sabía escribir y a las manos de quien llegaba esa orden, más o menos la intentaba desarrollar. Y el texto sigue un orden que podría responder entonces a unas de estas relaciones, en las que describe la gobernación en general, la divide en tres partes y tiene una parte, una descripción de Asunción, de los individuos que la habitan, empieza a hablar de los mancebos de la tierra, que es un término que se usa mucho para hablar de referirse a los mestizos, ¿no?, que van apareciendo en el territorio, y yo en realidad pienso que podría ser una de estas. Aquí tenemos parte del texto, como les digo, está en Real Patronato, son unas 4 o 5 fojas, un documento muy, muy bonito, y que se separó entonces de esta imagen. Posteriormente también vamos a tener esta imagen de Huamán, que la traje, ¿no?, para mostrarla, en la que, bueno, Asunción de ninguna forma era eso, ¿no? Asunción no es una isla, Huamán tenía también muchas veces estas descripciones, o sea, estas imágenes que todos aparecen dentro de una isla, y la describe como la ciudad del Paraguay. Y la ciudad del Paraguay va a ser una denominación muy común en la documentación colonial desde su fundación en adelante, o sea, hasta el siglo XIX. A mí me cabe también hacerme la pregunta, ¿es que no sabían que la ciudad se llamaba Asunción o era simplemente la fundación más importante, la ciudad del Paraguay, y a partir de la cual además se hicieron muchas otras fundaciones que queda como una denominación no oficial, pero que aparece en mucha de la documentación? Bueno, entonces, esta ciudad del Paraguay se establece a orillas del río Paraguay en 1537, primero como una casa fuerte, y en 1541 ya se instituye como ciudad ratificada por el Cabildo, con el gobernador que llega, Domingo Martínez de Irala. Tenía también como la madre de ciudades, porque a partir de Asunción es que se realizaron la segunda fundación de Buenos Aires, la fundación de Santa Fe, la fundación de Corrientes y todas las expediciones en esa zona, ¿no?, de América Meridional. La zona en la que se instalaron era la zona donde habitaban los indígenas carios guaraníes, los carios de la familia de los guaraníes, con los cuales, y supuestamente, de acuerdo a las crónicas y a la documentación, habría habido una relación de cuñadazgo, entre comillas, inmediata, ¿no? O sea, llegaron los españoles y los guaraníes les ofrecieron sus mujeres, ¿no?, para que se quedaran ahí. Ahora, esta visión de poca violencia, digamos, fundacional, está siendo revisitada, porque efectivamente cuando uno
va y lo compara con algunas otras crónicas, estoy pensando en el derrotero de viaje Ulrico Schmidl y otras obras, ¿no? Efectivamente lee que los españoles tuvieron sitiados a los carios en su empalizada que tenían ellos, que después es tomada por los españoles, los tuvieron ahí día y noche por varios días asediándolos, y decía hasta que los matamos a todos como perros, y accedieron a nuestras condiciones. Por lo tanto, esta idea tan pacífica que culmina en un mestizaje automático, de acuerdo al relato historiográfico, es bastante cuestionable, sobre todo el aspecto de la no violencia, ¿no? Bueno, entonces, transformada en este centro de la expansión española, en la zona del Río de la Plata, el trazado de la ciudad fue irregular desde sus inicios y su plaza era excéntrica, situada muy cerca del borde del río, como ocurría en ciudades portuarias, entre comillas, ¿no? Que Asunción, por cierto, no era tampoco una ciudad portuaria. Sus límites eran abiertos, se mezclaban con la campaña que la circundaba, y Ruiz Díaz de Guzmán, el considerado el primer cronista del Río de la Plata, criollo, ¿no?, relata a inicios del siglo XVII lo siguiente: aunque al principio no se hizo el ánimo de fundar ciudad en aquel sitio, el tiempo y la nobleza de sus fundadores la perpetuaron. Está fundada sobre el mismo río Paraguay y al naciente en tierra alta y llana, hermoseada de arboledad y compuesta de buenos y entendidos campos. Ocupaba antiguamente la población más de 1 legua de largo y más de 1 milla de ancho, aunque el día de hoy ha venido a mucha disminución. La traza de esta ciudad no está ordenada por cuadras y solares iguales, sino en calles anchas y angostas que salen o cruzan a las principales, como algunos lugares de Castilla. Siguiendo aquí nuevamente a Kagan, ¿no? Esta era una de las formas en las que los cronistas buscaban excusas para decir que las ciudades no eran cuadriculadas, ¿no? O sea, entonces seguían algún modelo de ciudad castellana, ¿no? Pero lo que Díaz de Guzmán omite es que la desorganización que imperaba entre sus calles y sus casas, ¿no?, era respuesta a un territorio completamente desnivelado, muchas lomas, ¿no?, y que tenía entre sus consecuencias el que las construcciones se inundaran con mucha facilidad durante la época de lluvias y, por supuesto, las crecidas del río. La conformación de la traza urbana entonces empieza a responder enteramente a las condiciones del entorno, en el que pendientes y torrentes erosionan la tierra y crean pequeñas islas de muy difícil acceso. Y esto se soluciona, esto de hecho no se soluciona todavía cuando uno va a Asunción, uno lo ve en algunos lugares. Ha mejorado, pero no ha tenido solución. Y como vemos aquí ya en este mapa de Azara, vamos a ver precisamente que aquí la cuadrícula, por supuesto que no la vamos a tener en ninguna parte. Con respecto al agua, bueno, ayer la presentación de Mónica también me hizo mucho sentido, y claramente aquí no hubo mucha... Es una de estas fundaciones que se pueden pensar como más de carácter espontáneo, ¿no? O sea, nos quedamos acá porque nos conviene y vamos viendo cómo nos vamos adaptando. A mí me llama mucho la atención, luego de todo lo que he leído, que la ciudad no la hayan trasladado a otra parte, ¿no? O sea, que la hayan dejado ahí y que hayan insistido en dejarla ahí a pesar de las crecidas de los ríos. Y bueno, aquí, por ejemplo, si yo les muestro, este es un mapa de Félix de Azara, que está en el Atlas de Félix de Azara, bueno, uno de los agrimensores que van a la segunda mitad del siglo XVIII a la zona del Paraguay para resolver el asunto de los límites con Portugal, enviado de la corona. Y, por ejemplo, acá que tenemos la catedral, esta era una de las zonas por donde caía el agua, y se ve también en el mapa, de mayor inundación. Después vamos a tener otra que va por acá, ¿no?, que termina en esta pequeña bahía que al día de hoy ya no existe, y otra que se situaba un poco más allá. Acá, esto que vemos acá también es agua, prácticamente. Este zanjón, que va a causar muchísimos problemas también a lo largo de toda la colonia, se tapa y se le pone un puente fijo hace poco tiempo, o sea, recién durante el siglo XIX. Y la catedral, que se ubica acá, esto no es en la Plaza Mayor, sino que la Plaza Mayor se encuentra acá. Por lo tanto, para llegar de la Plaza Mayor a la catedral, había que sortear este zanjón, que normalmente no estaba en condiciones. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La calle Real, lo que era la calle Real, porque tampoco tenemos referencias a prácticamente ningún nombre de calle durante toda la colonia, excepto
bueno, obviamente la calle que da hacia la Encarnación, que da hacia la Iglesia de la Compañía, pero sin referencias explícitas. Esta habría sido la calle Real, lo que hoy día es la calle Palma también, que por muchos años fue el centro comercial neurálgico, ¿no?, de la ciudad. Las casas del Cabildo, la Iglesia de la Compañía. Esto es post-expulsión, pero todavía se le denominaba así, este mapa de 1786. Santo Domingo, aquí tenemos San Francisco y su ranchería, La Merced. Los agustinos no se instalan en Asunción. Los jerónimos son los primeros que llegan, pero duran la nada misma, y hay un terreno, de hecho, que queda de ellos por ahí en alguna parte, que todos se pelean, pero no llegan a instalarse nunca institucionalmente. Este mapa se tiene que leer con el norte hacia abajo, al igual que también Bogotá, y por eso me llamaba mucho la atención. Aquí nadie se preocupaba por el agua, había tanta que había que preocuparse de no inundarse, pero no de obtenerla, ¿no? O sea, no hay estudios y no se han hecho estudios, y menos arqueológicos, porque hay una desidia arqueológica en esta ciudad en la que no ha habido preocupación por ver cómo eran antes las cosas, ¿no? O sea, construido encima y punto. También me llama la atención, ¿no?, que Azara sitúa a Asunción y la ubica a cierta longitud al oeste de París, ¿no? O sea, esa es su referencia. Y esta zanja que vemos acá, se cree que este mapa es más o menos cercano a 1786, porque después, al poco tiempo, ese mismo año o después, ya se habría puesto un puente fijo sobre esa zanja. Bueno, otras parroquias, parroquia de San Blas, la parroquia de la Encarnación, que también era bastante importante, y como les digo, esta laguna que ya es inexistente, donde estaba Santo Domingo y su ranchería, que ya no se ve. Este plano que viene a continuación es un plano que yo también mandé para la publicación, que le pedí a un amigo que es arquitecto y urbanista que me ayudara a diseñarlo por sobre el plano de Azara, ¿no?, para tener un plano que uno pueda manipular y publicar sin problemas de derecho, en el que se representa básicamente lo mismo, ¿no? O sea, aquí vemos con un poco más de zoom, con un poco más de detalle. Y hay algo que aparece también en el plano de César, que es Julio Ramón César, que también es un plano que se le mandó a hacer, del que circulan copias muy malas por todas partes. Es muy difícil conseguir algo que se vea un poco mejor que esto. Aquí ya se ve el puente, que está construido sobre la zanja. Y estas pequeñas, según algunas interpretaciones de algunos autores, estas pequeñas bajaditas que se ven acá serían como puentecitos que ponía la gente para poder salir de sus casas y de sus tiendas y poder transitar, ¿no?, y poder salir a la calle. Lo que, como mencioné entonces, hacía que se crearan, por supuesto, muchísimos islotes, mucho más de lo que se ve en estas imágenes. Uno ve fotos del siglo XX, en este caso no conseguí ninguna con buena resolución, en que efectivamente eran unas caídas, unas tragadas de agua con unos puentecitos y que se utilizaban hasta hace muy poco. Y otra imagen que traje aquí, que es la imagen urbana que existe, digamos, como pintura hecha desde el frente de la ciudad de Asunción, en el banco que se llama el Banco de San Miguel, donde actualmente está el Club Social y Deportivo Ombigua, que se cruza con un botecito hacia allá. Es un mapas de Miguel Sierra, que venía enviado, ¿no?, por José I de Portugal, también para trabajar en el Tratado de Demarcación de Límites a mediados del siglo XVIII, y él hizo un atlas manuscrito dedicado entonces a José I. Describe con estas imágenes en los ríos de la Plata, Paraná, Paraguay, además de hacer su trabajo, ¿no? O sea, él se dedica también a hacer estas pequeñas ilustraciones. Y esta es la única imagen propiamente colonial que vamos a tener, donde si nos ubicamos acá, la catedral estaría un poco, a ver, aquí estarían las casas, lo que es la Compañía de Jesús, la Iglesia de la Compañía, este puente que se veía, ¿no?, que entraba, aquí estaría Santo Domingo, y la catedral mucho más allá, su torre y la torre del Cabildo todavía no construida. Y si vemos una imagen actual, tomada y más o menos desde el mismo lugar de donde podría haber estado Sierra, desde este banco de San Miguel, justo por acá arriba donde está este barco está la catedral.
todo esto que se ha puesto acá es un relleno que se le ha ganado al río para hacer una costanera y para hacer un paseo actualmente que es muy nuevo, o sea que tiene 4 o 5 años, muy nuevo. Otra imagen que traje, que conseguí, es una maqueta que se encuentra en el Archivo del Terror, en el Palacio de Justicia, que en realidad viene a ser un trabajo de recopilación histórica sobre la administración de justicia y justicia colonial y penalidad de los siglos XVI al XIX. Entonces, basado en documentación y en publicaciones, se manda a hacer esta maqueta en la que vamos a tener ahí claramente, ¿no?, la catedral. Esta catedral, por cierto, es la catedral de 1845, que existe hasta hoy. Todo lo que se hizo anteriormente fue derribado y derruido e inundado y, bueno, de todo le pasó. Esto no existía en la época colonial, sino que es una caballeriza o algo que se pone después. Aquí la zanja también aparece ya cubierta, pero esta sería la Plaza Mayor. Como ven, a bastante distancia de la catedral. Más cerca, de hecho, de los jesuitas que de la catedral. Bueno, las órdenes religiosas, esto es la misma imagen, ¿no?, un poquito como de perfil para dejarla ahí de fondo. La tierra en el Paraguay es de ese color, es roja, es de un color así eso lo supieron reproducir muy bien. Las órdenes religiosas, entonces, ya desde mediados del siglo XVI van llegando mercedarios, franciscanos, se instalan institucionalmente en los lugares en los que vimos. A diferencia de Bogotá, normalmente se quedaron ahí, o sea, se construyeron ahí y a partir de entonces no se movieron más, no hubo tantas disputas. Y los jesuitas a partir de 1609 y la última, los dominicos, en 1621. Bueno, como adelanté también un poco al principio, ¿no?, sobre la población de la ciudad, y es algo que se ha discutido bastante, se destaca siempre que se produjo un mestizaje biológico muy rápido, que tuvo como consecuencia que la población de Asunción, en realidad, que incluso todos los españoles en realidad fueron mestizos en términos biológicos. Además que desde fines del siglo XVI hasta entrado el siglo XVIII no llegan contingentes nuevos de españoles, a diferencia de otras ciudades, ¿no? O sea, se quedan los españoles que hay, que en realidad son mestizos. Dicen algunos números, ¿no?, que en 1550 había ya 3.000 mestizos en Asunción, mientras que los españoles ya eran solamente 400. En aspectos jurídicos, por supuesto, estos mestizos eran los españoles, pero el idioma de uso común era el guaraní. O sea, la lengua de la calle, la lengua de las casas, incluso, a menos que haya sido la lengua de documentos escritos, era el guaraní y no el español. Por lo tanto, se ha planteado que en Paraguay la categoría de mestizo como tal no habría existido realmente, a diferencia de otros lugares, en tanto que, siendo un lugar considerado también fronterizo y con pocos españoles entre un gran número de indígenas, las personas con reconocible influencia cultural y algunos rasgos europeos, ¿no?, ya eran consideradas españoles. El trato de los mestizos en estos lugares periféricos habría sido entonces un caso especial, ya que la tendencia general fue la de minimizar las distinciones ante la ausencia de riqueza o de un gran número de españoles, a diferencia de otras sociedades hispánicas más ricas en las que había una gran distinción con los mestizos, donde eran identificados, subordinados, ¿no?, y tratados como tales. Habría habido entonces una mayor laxitud en las estructuras sociales y la multiculturalidad, pensando también en un caso similar a lo que ocurría en el Tucumán, ¿no?, de cercano. Lo que, según algunos autores, por ejemplo Judith Faberman y Silvia Rato, habría influido en que la población hispana en realidad estuviese más indianizada. Lo que asimismo habría generado una debilidad mayor en el mantenimiento de estas prácticas culturales estrictamente, entre comillas, institucionales hispanas, ¿no? A lo anterior entonces sumamos el abandono, aislamiento e invisibilización a la que Asunción estuvo relegada por mucha parte del periodo colonial por parte de la corona, y entonces también la prevalencia de la lengua guaraní. Consideramos que estos factores tuvieron incidencia entonces en la instalación de una
de lo que se entendería como una cultura urbana de origen hispano más débil y más permeable por lo mismo. Lo que habría dificultado la consolidación de un modelo sonoro urbano colonial hispanoamericano. Bueno, con respecto a las prácticas musicales, específicamente hablando, ¿no? De la ciudad, hubo un ímpetu inicial al establecimiento de la ciudad que favoreció algunos intentos por establecer esta idea de institucionalidad musical de centro urbano, ¿no? En 1543, el Templo Mayor, que todavía no era una catedral, sino que era más bien un templo mayor, existía ya un grupo de ministriles que servían en el Templo Mayor: Antonio Tomás, Juan Jara, Antonio de Coto y Antonio Romero, en su mayoría, bueno, después se suma otro, Gregorio da Costa, en su mayoría portugueses, además, no españoles. Se escribe, ¿no?, al consejo un padre de que solicita 2 misales y juego de ornamentos para el templo. Se dice que se celebra la misa todos los días, que los domingos y las fiestas había canto, que había música. Y esta pequeña agrupación también tuvo a su disposición música escrita. En este documento de 1546 se le pagan a un sujeto que dice Torres, ¿no?, porque apuntó un libro de canto para en que cantasen los capellanes que en esta iglesia de Nuestra Señora sirven. Aquí no sé cómo anda la palografía, pero es un libro de canto para que cantasen los capellanes, y después también hay otros documentos que dan cuenta de que se le devuelva al factor Pedro Dorantes lo que había gastado en papel para kiries, ¿no?, o sea, para composiciones musicales específicas litúrgicas. Este impulso inicial, en todo caso, fue muy breve, y los continuos colapsos, inundaciones y relocalizaciones de la catedral en este inicio se unen a la ausencia de medios para sostener la iniciativa. Hay una información que está en el Archivo General de Indias, enviada al rey de España en 1564, sobre un proceso que se sigue contra el contador Felipe de Cáceres, y una de las preguntas es sobre qué pasa con la música en la catedral. Y los testigos responden que los ministriles, estos músicos, ¿no?, instrumentistas de viento, no han sido pagados y que además han sido despedidos, ¿no? Los declarantes afirman que la catedral había tenido música de cherenías y flautas, pero que el mayordomo le fue ordenado detener el pago de los músicos y ya no hubo más música en las fiestas como solía haberla. Bueno, al menos un intento, ¿no?, de revitalizar la decaída capilla musical se hizo a partir del 1604, una documentación que yo encontré en que los cabildos de la ciudad secular y eclesiástico firman una obligación con un organero español, Miguel de Aredes, que estaba en Santiago del Estero, para que él llevase desde Santiago del Estero un órgano ya construido y un órgano para construir para la catedral, en un plazo de 10 meses, ¿no? Se le promete que se le va a pagar y todo. Bueno, Aredes acusa pocos meses después que fue básicamente engañado por las autoridades de la ciudad, porque él fue con sus cosas, se mudó para construir este órgano en ciertas condiciones que nunca se cumplieron. O sea, nunca le pagaron ni un peso, y él quiere ser liberado de este compromiso para probablemente devolverse a Santiago del Estero. Pide licencia, de hecho, para abandonar la ciudad. La petición le fue negada, las autoridades insisten en que tiene que cumplir con lo estipulado en el contrato original y construir el órgano. Pero posteriormente, en 1605, Aredes declara que ni siquiera puede pagar el alquiler de su casa, ¿no? O sea que, y fue desalojado de su casa porque el cabildo no le ha hecho ningún pago ni le da medios para su sustento. Aredes muere en Asunción 15 años después, se queda, tiene hijos, ¿no?, pero nunca concreta la construcción de los órganos. Y en el inventario de sus bienes encontramos que se quedó con todas las partes de los órganos en su poder, tal vez esperando poder construir instrumentos similares para las otras instituciones, algo que tampoco sucedió tan a inicios del 17, ¿no? Paralelamente a esto, tenemos noticia del precario estado en que se mantenía la música en la catedral, ya que el Cabildo Eclesiástico de Asunción se queja en una carta enviada al rey, ¿no?, de España lo siguiente, y dice: lo que toca hacer el oficio de canto llano, que sería el canto gregoriano, ¿no?, no nos gana ninguna iglesia de las Indias, y muchas no nos llegan. No tenemos órgano ni renta para capilla de canto de órgano, que no nos faltará industria para ponerla. Los libros que tenemos de canto llano son de papel y ya muy viejos y remendados, que son los que trajo el primer obispo, y como son del rezo y antiguo misal, nos causa perturbación
para hacer el oficio con puntualidad, como se requiere en las catedrales que son matrices de las demás iglesias del obispado. O sea, lo más probable es que el material que tenían impreso, escrito, para sostener la práctica musical del culto divino, haya sido lo primero que se envió, ¿no? Con el primer obispo en 1570 y algo, y que después no fue renovado y no fue renovado en el tiempo, que es de lo que se queja. Ahora, lo que sí plantea este sujeto, ¿no?, es que tendrían los medios humanos para hacerlo. Los medios humanos probablemente correspondan a los indígenas que estaban por ahí, porque de lo que yo he estudiado, músicos españoles, intérpretes de música españoles o compositores españoles, no pasó absolutamente ninguno por Asunción durante todo el periodo colonial. Esta decadencia en lo musical también parece coincidir con el espíritu reinante en la ciudad, que dice relación con el poco desarrollo que sigue teniendo la ciudad en aspectos arquitectónicos y urbanos. Hay una carta anónima a un jesuita de 1620 que da una interesante imagen de Asunción en esos años y dice: todo el pueblo está caído y deshabitado, viviendo todo el año en las chacras o haciendas que tienen los españoles, sino en las fiestas, y esas no todas, y se suelen meter 4 y 6 hombres casados en una chozuela, que no caben de pies, y en oyendo misa se vuelven al campo, y con tener tanta abundancia de madera y tan cerca y mucho aparejo para hacer teja, y muy buena, no se aplican a nada, ni los que gobiernan atienden a ello como si no les tocara. Sobre los indígenas que habitan en la ciudad, este mismo jesuita anónimo, ¿no?, plantea que son capaces, al igual que aquellos en las reducciones, ¿no?, los comparas, de aprender música, pero que la mayor parte de ellos no ha tenido doctrina fija ni se han realizado esfuerzos de evangelización constantes, y que los malos ejemplos de los que son testigos son tanto de sacerdotes como de españoles. Por supuesto, los jesuitas ahí quedan como reyes con estos comentarios, pero hilando un poco más fino, ¿no?, acusan entonces de esta desidia, ¿no?, de que efectivamente tienen a los indígenas, prefieren tenerlos como sirvientes y como esclavos y no se preocupan entonces de su evangelización ni de su hispanización, ¿no? Por otra parte, la ciudad no parece atraer entonces de manera suficiente tampoco a estos supuestos españoles para que la habiten. Prefieren estar en sus chacras y trabajar sus campos y no la habitan urbanamente de forma constante. El mismo Díaz de Guzmán que cité anteriormente menciona que en los tiempos del gobernador Domingo Martínez de Irala, a mediados del siglo XVI, dice, ¿no?, estaba la república tan aumentada y abastecida y acrecentada en su población, abundancia y comodidad, que desde entonces hasta hoy no se ha visto en tal estado. O sea, da una especie de precariedad y de decadencia en lo cultural y en lo musical. Bueno, entonces, según lo que he venido planteando, ¿no?, las posibilidades de desarrollar cierto tipo de práctica musical urbana se encuentra, a mi juicio, directamente influenciada por estos factores y requerimientos urbanos básicos, ¿no? En este sentido me refiero a la necesidad de poder transitar las calles para poder hacer las procesiones, poder hacer uso de la infraestructura de la ciudad, de las calles, de que la gente esté en la ciudad para que asista a las procesiones. Muchas veces, y a lo largo de toda la colonia, el cabildo se va a quejar amargamente de que nadie va al Paseo del Estandarte Real, de que prohibición de los cabildantes de que salgan de la ciudad y que asistan a los cabildos y que asistan a las procesiones, con el fin de dar cumplimiento en lo formal y en lo espacial a estas celebraciones, ¿no? Esta revisión de acuerdos del Cabildo, yo voy a citar solamente algunos ejemplos de fines del 17, por ejemplo el Cabildo de 7 de enero de 1688, en que se solicita arreglar el puente que está al frente de la catedral, el de la Compañía de Jesús, el de la Encarnación, el de la Merced, por estar arruinados. O sea, todos los puentes principales de la ciudad que la hacían intransitable. Otros documentos, por ejemplo, van a quejarse de que no solo en los ejidos, que son estos territorios como de nadie, ¿no?, de toda la población que están ahí vacíos, sino que en la propia Plaza Mayor y alrededores de la plaza, los pastizales le llegaban a los caballos a la cintura. Por lo tanto, era realmente imposible hacer nada sin el peligro de la vida de que una víbora o algún animal, de los que por ahí abundan, ¿no?, atacase a la gente.
Un mes después nomás se reitera la necesidad de reparar el puente principal que da a la iglesia, las casas del Cabildo y la plaza, el puente de la calle Real de la plaza, el de la iglesia de la Merced, el de la Compañía de Jesús. Y esto se solicita constantemente entonces a los vecinos que vayan aportando con maderas y con elementos, se les solicita para lograr estas refacciones. Y en 1690 también el Cabildo dice explícitamente, ¿no?, que sea luego, porque no pase a mayor el daño como por la decencia de las fiestas reales a la dedicación de la iglesia catedral, ¿no? Comentario que acusa entonces la imposibilidad de realizar de manera ideal las fiestas debido a este mal estado. En 1706 vemos repetirse esta situación y en acuerdo del Cabildo, en 15 de marzo, existe preocupación, cito, respecto de estar ya inmediata la Semana Santa y procesiones de ella, y las calles indecentes y robadas por el agua, ¿no?, que necesitan de aliño para dichas procesiones. ¿Cómo van a poder realizarse entonces estas procesiones a la usanza y la ocupación del espacio que la música y los músicos requieren físicamente en estas instancias, ¿no? O sea, claro, uno se imagina a los músicos teniendo que pasar por el barro con los instrumentos, tratando de hacerlo de igual forma. Y un interesante documento en el que se instaura la festividad de Todos los Santos como fiesta perpetua en 1707 dice específicamente, ¿no?, el día propio en que la Iglesia celebra la festividad de Todos los Santos, con que se cantarán sus vísperas solemnes, y el día se cantará su misa con toda solemnidad, con sermón y procesión por corredor de la iglesia con música. O sea, se instituye la procesión en el mismo corredor de la catedral, por la imposibilidad de salir hacia la calle, ¿no?, desde ese zanjón que vimos, que era terrible. Bueno, esta pequeña muestra, ¿no?, da cuenta de una situación que fue constante durante las centurias coloniales y que dice relación con la adaptación de prácticas formales a las posibilidades reales de la ciudad, que no logra solucionar en el largo plazo, fundada en 1537, y esto ocurre 100, 150, incluso 200 años después, ¿no?, la habilitación de calles y puentes. Sumado al escaso interés de hispanizar el espacio, fuertemente influenciado por elementos como la mantención de la lengua guaraní, entonces la pregunta que cabe hacerme es ¿cómo entonces se intentan igual sostener dichas prácticas? ¿De dónde vienen los músicos? ¿Qué es lo que se hace, ¿no? Y la presencia de los jesuitas en el Río de la Plata viene justamente a paliar esta situación, al menos en lo que se refiere a la música. Porque, como no sé si lo dije al inicio, pero lo repito, la catedral no tuvo capilla musical hasta 1790, por ahí, una cosa así, o sea, realmente muy tardíamente. Entre medio, entonces, se va a haber valido de los indígenas, de las reducciones que eran traídos a la ciudad. Bueno, acá un mapa, básicamente para que veamos la ubicación de los 30 pueblos guaraníes que están, como vemos, está la ciudad de Asunción por acá, y situados debajo del río Tebicuarí recién están los 30 pueblos, también muy cercanos a Corrientes, mucho más cercanos los del norte de Asunción que a Buenos Aires, de donde también se tienen noticias que los indígenas iban hacia la ciudad, llamados, también invitados, ¿no?, para hacer sus presentaciones. A Córdoba también asistían, ¿no? Y después vamos a tener también entonces acá una imagen de las reducciones fundadas por los franciscanos. No todos estos pueblos después terminan siendo franciscanos. Aparte de los 30 pueblos jesuitas, vamos a tener pueblos de fundación franciscana, pero que son entregados rápidamente, dentro de pocos años, digamos, al clero secular, como Yaguarón, uno de los más cercanos, Tobatía, Tira Altos, Guarambaré, Ipané, Emboscada, y pueblos sí de administración franciscana, que son Cazapá, Yutí, Itapé, Itá, principalmente, ¿no? Entonces, ya a partir de la primera mitad del siglo XVII, fue muy frecuente la presencia de músicos indígenas en las reducciones jesuíticas en la ciudad de Asunción, en el contexto de celebración de fiestas, ¿no? ¿Qué es lo que, a nuestro juicio, podría haber generado entonces esto del escenario musical híbrido, en el que prácticas musicales reduccionales y sonidos reduccionales misionales eran trasladados a la ciudad? Ahora, en términos concretos, ¿qué implicancias tiene esto en términos de estilo musical, ¿no? Lo que se ha planteado generalmente es que la cultura musical reduccional habría tenido raíces mayormente italo-germánicas en cuanto al repertorio que se interpretaba, a diferencia de las ciudades, que habría privilegiado un repertorio
hispano, ¿no? En términos generales. Lo que se habría pasado a denominar, ¿no?, este barroco musical español, a distinción del misional. Es decir, esta primera posibilidad de hibridación en tanto mezcla habría hecho que la ciudad de Asunción, que su sonoridad puede haber sido más misional que urbana, en el contexto de las celebraciones públicas religiosas y civiles. Desde 1611 se realizan estas representaciones escénicas con danzas en el Colegio de Asunción, con motivo, por ejemplo, de la fiesta de la circuncisión, que son traídos los indígenas, son traídos también al colegio para otras representaciones, se les refiere siempre como la música excelente de los indios, ¿no? Obviamente que también esto pertenecía, en términos de relaciones de poder, a, digamos, a estrategias que usaban los jesuitas, que ya en Asunción ya bien poco los querían, ¿no? Porque se oponían a la entrega de los indígenas para las encomiendas, a diferencia de los franciscanos, que sí tenían un régimen de trabajo distinto. Por lo tanto, los jesuitas normalmente necesitaban obtener aún mayor beneplácito de las autoridades. Dicen los gobernadores entonces que los niños, esto es material de las cartas Janua, están diestros y bien enseñados, que admiran y edifican a las ciudades donde algunas veces acontece concurrir para celebrar alguna fiesta, son regularmente llevados también, de acuerdo a otras cartas, a mediados del siglo XVII, dice el padre general Muzio Vitelleschi, ¿no? El padre general en Roma, contestando al padre Diego de Boroa, no descubro inconveniente que ya que vienen los indios cantores por orden nuestro a festejar las fiestas, se hospeden en nuestras casas, en la conformidad que vuestra reverencia dice dispuso en Buenos Aires. O sea, además algo que ocurría a nivel de los centros urbanos del Río de la Plata. También hay referencias de crónicas y de cartas Janua sobre el recibimiento por los músicos indígenas al gobernador español Pedro de Lugo y Navarra, un espectáculo teatral que dura varios días con músicas y danzas, con los músicos eran los niños, los hijos de los caciques del Guairá, que los indígenas del Guairá eran de los tenidos por los más belicosos de la zona. Otras instancias que son más difíciles de documentar son en las que plantea Jarque, cronista no jesuita, que para las visitas de obispos de la diócesis, el obispado se separa aproximadamente en 1620, Buenos Aires y Asunción, los obispos eran idos a buscar a la propia catedral desde las reducciones por los indígenas músicos incluidos en la comitiva, para que no les faltaran en sus paseos a los pueblos y a las visitas para hacer las representaciones. O sea, estos indígenas iban también a la ciudad. Y por otra parte, para los recibimientos de gobernadores también se usaba que los indígenas y los cabildos de las músicas salieran hacia la entrada de Asunción y a Asunción misma para recibir a los gobernadores. Entonces, bueno, ya me quedan 5 minutos para ir terminando. Algunas otras referencias de cómo se mantenían algunas de estas prácticas musicales con ausencia de capillas musicales estables, es que los propios hijos de los españoles servían en la catedral y en algunos de los conventos, y esto aparece en una documentación generada por José Servín, que quiere que sus hijos vayan a seguir sus estudios en Córdoba. Entonces sus hijos que habían estudiado en el Colegio de la Compañía en Asunción, se hace un informe, ¿no?, un expediente, en el que se le pregunta a varios testigos cuál era el comportamiento de estos muchachos, y dicen, ¿no?, que sirven con sus excelentes voces y sus músicas a la catedral y a otras instituciones, cosa bastante rara, porque no era común que un hijo de alguien de la élite sirviera como músico en las celebraciones. Y este tipo entonces de adaptaciones, como planteo, fue constante en el tiempo con respecto a estos indígenas traídos de las reducciones al Colegio de Asunción. Todavía a puertas de la expulsión, o sea, en 1763, hay una carta que está en el Archivo General de la Nación, ¿no?, en que dice que venían los indígenas y se les premiaba, ¿no?, a los músicos con agujas, vitelas, estampas y otras baratijas. Además, no se les pagaba, sino que se les premiaba en tanto venían por parte de los jesuitas, a diferencia de los indígenas que venían de Yaguarón, por ejemplo, que también eran traídos muy seguido para las celebraciones
de la ciudad a los que sí se les pagaba, o sea, que estaban en otro régimen. Y no solo indígenas van a participar de este intercambio, también a inicios del siglo XVIII son enviados negros esclavos del colegio de la compañía, que había muchísimos, son enviados a las reducciones para que aprendan música, para componerla y traerla de vuelta a Asunción, ¿no? El siglo XVIII efectivamente en el contexto de las reformas borbónicas va a afectar a Asunción en términos de una mayor normalización en la participación de las instituciones religiosas de la música de la ciudad. O sea, ahí sí vamos a ver aparecer a los conventos haciendo inversiones en la compra de órganos, en la fabricación de órganos, en la mantención de músicos. Hacia fines del XVIII y principios del XIX, el convento Santo Domingo es el que va a tener una capilla musical de negros músicos, la más fuerte de toda la ciudad, ganándole también entonces a la catedral. La catedral a partir de 1750 tenemos referencias de pagos realizados para música de fiestas y misas en las que figuran casi siempre a los indios cantores, a los músicos cantores. Más específicamente vamos a tener documentos que dicen precisamente a los indios que vinieron, a los cantores que vinieron desde Yaguarón, que vienen desde los pueblos. Y para ir cerrando, ¿no? También la ciudad sigue siendo descrita por jesuitas, que son los que, en realidad son los que la describen mejor dentro de todo lo que he revisado. Y Dobrizhofer, que pasa por Asunción un par de meses a mediados del siglo XVIII, dice que no es ni esplendorosa ni fortificada de Asunción, ¿no? Dice, entre sus calles torcidas y disparejas se encuentran iglesias en las que no hay nada digno de ser visto. Todo el pueblo, incluidas las mujeres de rango, hablan el guaraní, y esto la verdad es que puede ser cotejado con las fuentes judiciales cuando las doñas españolas necesitan intérpretes, al igual que los indígenas, para declarar en los juicios, cosa bastante curiosa, fines del XVIII, ¿no? Sobre la población española dice lo que ya se decía para inicios del siglo XVII, y es que la mayoría vive en sus aldeas, en estancias, cercanos a sus campos, a sus chacras, ¿no? Y los aspectos relativos al entramado urbano y social, según este jesuita, no han cambiado en 150 años. Asunción continuaba y continúa siendo hoy dominada por el guaraní. Había escaso interés por parte de la población considerada española por permanecer en la ciudad. Sus calles y sus edificios se mantenían en esta especie de letargo. El tema, como les dije, del arreglo de las calles de la catedral que se está desarmando. A ver acá, ahí... no, me la salté. Bueno, de la catedral, justo por el lado por donde pasa ese riachuelo, estaba la sacristía que digamos, vivía hundiéndose y desarmándose, ¿no? Y el letargo parecía mantenerse en el tiempo. Además que los indígenas músicos permanecían en la ciudad y después, a inicios del siglo XIX, van a ser llamados para formar los batallones, o sea, las orquestas de música de los batallones de los cuarteles, ya por el dictador Francia. Entonces, para finalizar, entonces, creo que esta combinación de factores precisamente contribuye a que las prácticas musicales de origen hispano, ¿no?, se hayan encontrado en este escenario de constante adaptación en el Asunción colonial. Aquí traje algunas imágenes más. Aquí esta es de San Juan, de la reducción de San Juan Nepomuceno, una imagen donde aparece una de estas orquestas de indígenas. Acá tenemos un arpa, hay unos violones, violines, hay flautas y chirimías, ¿no?, que lo más probable es que hayan sido la misma estructura de orquesta que puede haber sido enviada a Asunción. Y respondiendo también a esta idea de la hibridación, por supuesto que no va a haber sido solo en un sentido, sino que encontramos en las reducciones imágenes que se conservan, estas de San Ignacio Guazú, de este indio tocando la guitarra. La guitarra era un instrumento absolutamente profano, ¿no?, y excluido de la práctica litúrgica. Por lo tanto, estos indígenas tienen que haber conocido estos instrumentos musicales precisamente en los contextos de movilidad. Los indígenas no construían guitarras en los talleres de los jesuitas, construían otros instrumentos para servir precisamente la música del culto divino, ¿no? Pero se encuentran estas imágenes. Y hay algunas referencias también en las crónicas de que al final del día grupos de indígenas, ¿cierto?, se entretenían tomándose un mate y tocando una guitarra en las propias reducciones en tiempos de los jesuitas, todavía, ¿no? O sea, que la incorporación de elementos profanos en las reducciones
debe haber sido mucho anterior, enriquecida con este tránsito de los músicos entre un lugar y otro. Y bueno, para finalizar entonces esta imagen de la Asunción de Félix de Azara, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a Laura por esta intervención. Yo creo que uno queda como medio contento con Santa Fe, a pesar de que cayó la catedral 3 veces, no fue tan caótica la situación por acá. Abrimos entonces el espacio de preguntas. Natalia nos colaborará con el micrófono para que por favor vamos alzando la mano de manera organizada. Gracias. Doctora, ¿podría decirse que esas circunstancias que usted ha notado privilegian de alguna manera la música popular o la música folclórica también? Yo creo que es difícil referirse, claro, a música folclórica para esa época. Yo también he hecho un estudio, hoy día más o menos lo que presenté está dentro del contexto de lo institucional, ¿no? De ninguna forma eso niega lo otro. El trabajo que yo he hecho para conocer el otro universo es principalmente revisando expedientes judiciales. Y uno en los expedientes judiciales ve la participación también de estos indígenas y de estos negros, que lo más probable es que hayan sido los mismos que circulaban haciendo el mismo oficio en contextos de celebraciones y de prácticas musicales populares, en fiestas, en fandangos. Los indígenas de Santo Domingo se les abre un expediente importante a principios del siglo XIX por sus desórdenes en la ranchería del mismo convento, ¿no? Entonces, efectivamente conviven, o sea, son universos que están en constante convivencia, y son los mismos sujetos, seguramente. Hay unos expedientes que no alcancé a traer para este trabajo porque los he encontrado hace muy poco y recién los estoy desarrollando, en que a la expulsión de los jesuitas, unos 10-15 años después, el gobernador Joaquín de Alós emite un oficio y hace un llamado a los pueblos para que se le envíen músicos para servir a la catedral. Unos años que estos músicos ya están en la ciudad, que son más o menos 4 que tengo identificados, ellos solicitan volver a sus pueblos. Y precisamente en el expediente por las cuales se les quiere negar volver a los pueblos, se dice que ellos, además de desempeñarse como músicos, tanto en la catedral como en otras instituciones, tienen una vida fantástica porque son además sastres, se conchaban para otro tipo de trabajos y se encuentran plenamente insertos en la sociedad. Y precisamente son estos mismos sujetos los que después van a... lo que después va a ser considerado sus prácticas musicales como el folclore o lo popular. Es un tema complicado, no se habla de lo popular o del folclore en esos términos en esa época. Pero sí, el origen viene absolutamente de ahí. Y ocupan instrumentos, ocupan el arpa, que es el arpa y la guitarra son, digamos, los instrumentos emblemáticos del folclore paraguayo hasta el día de hoy, y aparecen representados en la fuente. Bueno, mi pregunta tiene que ver con que mencionaste la existencia de población negra en algunos, Sí. eventos de los que mencionabas, y quería saber si pues actualmente yo no relaciono, digamos, Paraguay con población, ¿no?, afrodescendiente, entonces quería saber si hay vestigios culturales o qué pasó con esa población, porque no, pues, digamos, especialmente como en la música, ¿no? Digamos que en Uruguay, digamos, Claro, que hay sí una hay, ¿no? influencia Hay como, es más evidente la parte africana en la música. Sí, bueno, a la expulsión de los jesuitas, el Colegio de Asunción y su estancia en Paraguarí, de acuerdo a las temporalidades y a los inventarios que se hacen, tiene más de 1000 esclavos negros. Solo el Colegio de Asunción. Dentro de los colegios del Río de la Plata, y yo diría también sudamericanos en general, es el que más esclavos negros tienen, ¿no?
se van deshaciendo de ellos de a poco. Hay un grupo que se amotina y que es enviado completo al Río de la Plata, a Buenos Aires, y no se sabe qué pasa con ellos. Esto lo ha trabajado Ignacio Telesca bastante en profundidad, y en el grupo que se amotina iban los músicos, de acuerdo a lo que yo he visto, eran los más desordenados, ¿no? Y su familia. El convento de Santo Domingo, asimismo, tiene una parte, digamos, muchos esclavos músicos, y aparecen también pululando en estos diferentes expedientes judiciales. Ahora, paralelamente, a finales del siglo XVIII, Asunción vive un proceso de blanqueamiento de la población en los censos y en las estadísticas oficiales. Por alguna razón hay una inversión en la documentación en que, si a mediados del siglo XVIII todavía aparecía que el 70% de la población era indígena y el 30% español, a fines del XVIII en la documentación aparece lo inverso. El 30% es indígena y el 70% es español, ¿no? Y el elemento negro ahí entre medio que se empieza a diluir hacia inicios del siglo XIX. Como parte importante de los negros que habían eran estos que pertenecían a las temporalidades, ¿no? Y son vendidos, y uno va viendo con los años que se van deshaciendo de ellos, o sea, que van desapareciendo de la ciudad, que cada vez quedan menos esclavos en el convento. Lo más probable es que se hayan integrado a la sociedad, y en esta integración muchas veces va desapareciendo eso, pero no tiene la incidencia que tiene en las prácticas musicales actuales de hoy, que tú mencionas, como lo que ocurre en Uruguay o lo que ocurre en Buenos Aires también, ¿no? Con los carnavales y eso. Es algo que en el Paraguay no sucede así, de esa forma. El elemento indígena es mucho más potente en esa área, pero de que los había, los había. Y por supuesto la negación de los discursos del siglo XIX historiográficos también contribuye a prácticamente la desaparición de estos sujetos en los censos que se van haciendo a medida que avanza el siglo XIX, por este blanqueamiento general. ¿Alguna otra pregunta? Por acá, Nata. Bueno, lo primero quiero recalcar la admiración que me produce ver que desde el punto histórico abarcas algo que es muy musicológico. Yo soy músico y pues mi énfasis casi siempre termina siendo hacia musicología. Yo creo que más que una pregunta es como sería interesante poder encontrar un equipo musicológico y etnomusicólogo que te ayude a descifrar un poco toda esa influencia indígena y negra, no solo en el ámbito social, sino musical, y más allá pues, de dónde viene alimentada. Me parece curioso es la poca relación que hay de las misiones o de las reducciones que surgen hacia La Plata, a diferencia en Bolivia, donde hoy en día todavía tenemos el Festival de Chiquitos, claro, y para llegar todavía toca lomo de mula y caminar, sí, y llevar instrumentos al hombro y demás, ¿sí? Me parece curioso que a esta región no llegue los maestros de capilla como pasaba en otros lados, ¿sí? Como a Cuba llega Esteban Salas, a México llega Gaspar Fernández y al resto de, digamos, de Latinoamérica van llegando más, y el ejemplo más representativo es el de, en reducciones en Bolivia, Domenico Cipolla, quien llega por cumplir una condena, pues llega como castigo por su comunidad, llega a estas reducciones, y es él el encargado, digamos, de generar un florecimiento compositivo con los indígenas. Pues lo curioso es que logra ese sincretismo cultural de mezclar como toda esta composición sacra, y empieza a componer música sacra en lengua de los indígenas que pues estaban evangelizando. Me parece curioso que no haya ese contacto. Tal vez se deba a los accidentes geográficos o a las disputas que había entre los franciscanos y los jesuitas. ¿Sí? Bueno, yo soy musicóloga de formación original, por eso mi interés en el tema. Yo creo que son muchas cosas entre medio. Voy a tratar de centrarme en unas cosas. Primero, Cipolla efectivamente hizo música para las misiones, pero Cipolla jamás salió de Córdoba. Cipolla nunca pisó una de las reducciones.
de acuerdo a lo que se ha estudiado y a lo que ha estudiado muy bien también Bernardo Hillary. Y si compuso algunas cosas en lengua digamos, vernácula, probablemente fue precisamente porque iban a estudiar con Zípoli indígenas de las reducciones. Y ellos llevaban, para el caso de Córdoba, ¿no?, a las reducciones este material. Efectivamente, para el Río de la Plata, en general, aparte de Zípoli o algún otro sujeto menor, no conocemos esto que ocurre de los maestros de capilla. Y para mí tiene que ver con la precariedad de las condiciones de las propias capillas musicales y de las ciudades, ¿no? Las capillas musicales bien establecidas, incluso Santiago tiene capillas musicales tardías, recién Santiago de Chile a partir del siglo XVIII, que no va a ser lo que va a pasar con Lima, que no va a ser lo que va a pasar con Ciudad de México, y con otros lugares, ¿no? Son realidades completamente distintas. Yo estoy, por ejemplo, estos grupos que mencioné de indígenas de Yaguarón, que tienen una presencia constante durante el siglo XVIII en la ciudad, es una banda que existe hasta el día de hoy y que se llaman los Peteque Peteque. Algo que no alcancé a decir, y además que lo vi en mi último viaje a Asunción, que no alcanzó a entrar en esta ponencia porque fue hace muy poco. Son los Peteque Peteque, de los cuales se dice que son solamente una banda instrumental, ¿no? Sin canto, y que ocuparían todavía instrumentos, digamos, esto ha sido estudiado más desde las propias comunidades que sacan a la luz, que hacen pequeñas publicaciones sobre los individuos de sus comunidades y sobre las prácticas que mantienen. Pero y tienes razón, hay cero diálogo entre esa producción bibliográfica y lo que se estudia académicamente. Hay muy poca relación entre la publicación que pertenece al ámbito de lo folclórico y lo que el académico utiliza para sus trabajos. Es cierto, estoy de acuerdo. A mí me ha llamado mucho la atención que en publicaciones que dicen el folclore del Paraguay aparecen datos muy interesantes que citan algunas crónicas y que citan algunos autores y que desde la musicología o desde la historia no son considerados en absoluto. Y eso ocurre porque hay una falta de diálogo impresionante. Y la idea justamente es trabajar con comentar y sociabilizar estas problemáticas, ¿no? En espacios como este y en otros espacios de trabajo en los que yo también estoy involucrada para intentar resolver, trabajar con algo tan efímero y tan corto y tan casi inexistente como la música que sonó o como pudo haber sido hace 200, 300, 500 años, es difícil, ¿no? Entonces, claro, hoy día uno no alcanza a presentar todas las aristas, pero te agradezco mucho tu pregunta porque sí, es necesario. Estoy de acuerdo. Bueno, bien, pues muchísimas gracias nuevamente a Laura por su intervención.